Buenas noches, feliz viernes para todos y para todas. Como lo anunciamos en su momento en el podcast donde tuvimos de invitado al doctor Carlos Rodríguez, hoy tenemos un súper invitado de lujo, al doctor David Rentería Trujillo, que además de ser un gran docente, un gran abogado, un gran jurista, que su trayectoria en el Poder Judicial de la Federación también es notable, es un gran amigo y tengo el gusto de darle la bienvenida. Muchas Muchas gracias por gracias. aceptar Muchas compartir nuestra gracias. palabra. La verdad es que cuando tenemos invitados como el doctor David, es un lujo porque tienen mucho que aportar, tienen mucho que decir y estos pequeños espacios a veces no son ni suficientes para todo lo que se puede abordar, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra hoy? No, pues muchísimas gracias por la invitación, Juan Miguel. La verdad es que he estado siguiendo este canal en las anteriores entrevistas. Gracias, Carlos, por este saludo que me enviaste ahí en tu entrevista. Muy buena, por cierto, muy amena. Y pues bueno, pues es un formato, ¿no? Es un formato nuevo, para mí al menos. Pero bueno, también es una oportunidad, ¿no? Es una ventana para poder, pues, transmitir algo, ¿no? A muchos que lo escuchan y pues aquí estamos. Ahora sí que para ver de qué podemos hablar, ¿no? Hay tantos temas que hoy en día están con tanta relevancia y pues esperemos poder platicar un poquito al respecto. ¿Cómo no? Lo primero, pues para quien no lo conoce, mi estimado amigo, Nayarita por adopción, veracruzano por nacimiento. Cuéntanos cómo se da esa transición entre Veracruz y Nayarit. Y Nayarit, así es, ya me considero Nayarita por adopción, desde luego. Ya llegué aquí en el 2002, prácticamente el 1 de noviembre del 2002. Llegué aquí a estas tierras nayaritas que pues desde luego conocía porque transité prácticamente hasta la ciudad de Tijuana por carretera y pues aquí ese es el paso obligado, ¿verdad? Pero bueno, yo efectivamente nací en la ciudad de Veracruz, Veracruz. Ahí estuve pues, mi primaria, mi secundaria, mi bachillerato. Ahí estudié mi carrera universitaria. Inicié primero en una universidad particular, la Universidad Cristóbal Colón, y ya después, desgraciadamente, pues bendita juventud, no pude concluir mis estudios ahí, y entonces luego lo concluí en la Universidad Veracruzana, en el sistema de enseñanza abierto, que pues bueno, es un sistema al que mucha gente no le apuesta, pero la realidad es que es muy buen sistema. Y entonces te da la oportunidad de trabajar y de estudiar, ¿no? Los fines de semana. Y así fue como terminé mi carrera y ya después entré al Poder Judicial de la Federación el 12 de mayo de 1993 y precisamente en esa época pues era siempre moverse con el equipo de trabajo que el juez, ¿no? En ese entonces decidía invitar y así pues me moví durante muchas partes de la República Mexicana y finalmente llegué aquí a la Universidad de Tepic en el 2002, como te comentaba, a lo que era en ese entonces el segundo tribunal colegiado del 24º circuito, ¿no? Que finalmente se trasladó a la ciudad de Hermosillo y pues ese segundo tribunal colegiado pues de aquí desapareció y se quedó únicamente nuevamente un solo tribunal colegiado. Y pues como tú sabes, las cargas de trabajo que tiene este estado, este circuito, pues al poco tiempo se demostró que se ocupaba nuevamente otro tribunal y fue cuando en el 2006, en el 2010 se creó nuevamente ahora el segundo tribunal colegiado. Y ahora tenemos un tercero, ¿no? Y ahora tenemos un tercero. Pero bueno, la inquietud era de cómo llegué, ¿no? a estas tierras y así fue por invitación de mi magistrado en ese entonces, que me hizo el favor de invitarme. Y pues para mí era un ascenso, entonces pues me vine, ¿no? Al tribunal colegiado. Entiendo que ha tomado lugar en distintos puestos en el Poder Judicial de la Federación, ¿verdad? ¿Cuántos ocupó y qué implicó para usted ir subiendo escalón por escalón? Bueno, mira, creo que es algo sabido, ¿no? Que el Poder Judicial de la Federación es una institución que a lo largo de toda su composición, pues ha sufrido muchísimas transformaciones, ¿no? Y una de ellas, precisamente, pues fue en el
94, cuando surgió precisamente el Consejo de la Judicatura, que bueno, sí, ya está próximo, o sea, el domingo, ¿verdad? Por claudicar, ¿no? Y bueno, pues es un cambio más, ¿no? Sin embargo, en esas épocas era muy factible que para que tú pudieras ascender, no era tanto una carrera judicial como la tenemos o la teníamos hasta hace un tiempo, y que bueno, ahora continuará, pero pues ya nada más para mandos medios. Era una especie de ir escalando en función a tu desempeño y pues a las confianzas, ¿no?, que despertabas en los titulares. Entonces, en esa época tuve la oportunidad de ser invitado, porque en ese entonces pues no era ahora sí como actualmente, ¿no?, por concursos, ¿no?, sí, con exámenes de oposición, estudiabas, y entonces no tenías esa oportunidad, sino que tenías necesariamente que ganarte la confianza del titular. Entonces, en esas épocas yo me gané la confianza de mis titulares y pues ellos mismos me fueron promoviendo para ir ascendiendo. Pero desgraciadamente, pues los titulares les cambiaban de adscripción. Entonces, pues ahí tenías que andar, ¿no?, atrás de los titulares en esos movimientos para poder aspirar a un cargo más, y a un cargo más, y a un cargo más, ¿no? Y desde luego, pues en ese inter, pues, prepararse, ¿no? Porque pues no había escuela prácticamente, ¿no? Era, ahora sí que tu formación era a partir de la práctica, ¿no? Lo que ibas haciendo todos los días prácticamente, ¿no? Yo recuerdo que en esas épocas, por ejemplo, y para que veas cómo esto ha cambiado, ¿no? Ha dado tantos vuelcos. Fíjate, en esa época, cuando tú le decías a titular, oiga, señor juez o señor magistrado, fíjese que quisiera yo ir a la universidad a estudiar un diplomado, a estudiar una maestría, o no, pues es este tipo de estudios, ¿no?, de posgrados. Ellos te decían que no. No, a ver, ¿para qué quieres ir a una maestría? ¿Para qué quieres ir a estudiar un diplomado? ¿Es que están ahí enseñando? Por supuesto que no saben el manejo propio, ¿no?, de la técnica del juicio de amparo. Ellos a lo mejor sabrán hacer demandas, pero ellos ¿qué van a saber de resolver? Y entonces ellos te decían, si tú realmente quieres aprender, métete al archivo. Y entonces ellos te decían, métete al archivo y empiezas a agarrar un expediente, otro, y ahí verlo estudiando, y así es como vas a aprender todo el trámite del juicio de amparo, y bueno, desde luego, pues las sentencias, ¿no? Entonces, era realmente tener que meterse al archivo, porque además, si no le hacías caso, te aplicaban la del correo del mes, ¿no? Entonces, tenías que aplicarte en ese sentido. Pues claro está que toda tu vida era dedicada 100% a la institución, al Poder Judicial. Pero ¿cómo cambió, no? ¿Cómo se transformó esto al grado que, pues hoy en día, para poder ser actuario, incluso ya hoy en día, para poder ser oficial, judicial o administrativo, como es hoy en día, ¿verdad? Actuarios, secretarios, ya tienes que estudiar, presentar exámenes, que no son nada sencillos, por cierto, y pues ponerte en una lista, ¿no?, en la cual, pues, de ahí te podrán nombrar, ¿no? Me llama mucho la atención, doctor, de que no había prácticamente una escuela como tal. ¿Cuándo es que surge la escuela judicial o los cimientos de que ahora es la Escuela Federal de Formación Judicial? La Escuela Federal de Formación. Y bueno, si nos platica también un poquito, porque entiendo que el doctor fue de los pocos que iniciaron con lo que ahora son las casas de la cultura jurídica. Tuvo una labor ahí muy especial, ¿no? Bueno, fíjate que precisamente yo le tengo mucho cariño a las casas de la cultura jurídica, porque antes de ser lo que hoy en día son, eran archivos de concentración. Okay. La Suprema Corte creó primero en la Ciudad de México lo que le denominó archivos de concentración. Y entonces todos los órganos de ahí de San Lázaro, ¿verdad?, empezaron a delegarle sus archivos de asuntos, ahora sí que el archivo muerto, a esta unidad que se creó como archivo de concentración. Y vieron que les dio mucho resultado. ¿Por qué? Porque entonces esta unidad
les quitó a cada órgano esa gran tarea que implicaba el ordenar, el archivar, el cuidar, el resguardo, ¿no? Y lo mejor, la búsqueda y localización primero de lo que son expedientes históricos. Y después su conservación, que no es cualquier cosa, ¿no? Es un procedimiento muy complejo y además altamente técnico. De hecho, hay especialistas en archivología y en estas técnicas de conservación depuradas de estos expedientes que prácticamente son históricos. Y en la ciudad de Veracruz existían en ese entonces, pues estas como especies de bodegas donde estaban los archivos y estaban los expedientes ahí arrumbados, de hecho no estaban ordenados, estaban ahí apilados, se ve que había gente que llegaba y los aventaba sin ningún orden, sin ningún método. Y entonces, pues imagínate, ¿no? Los animales, ¿no? Es papel, entonces un montón ahí de alimañas. Entonces, cuando se crean estos archivos de concentración, se dio una situación bien curiosa, porque precisamente yo entré al Poder Judicial de chofer de juez. ¿Sí? Y el día que a mi juez lo mandan trasladado a la ciudad de Tijuana, Baja California, pues prácticamente yo me quedaba sin trabajo. ¿Por qué? Porque la magistrada, en ese entonces la juez, hoy en día magistrada, cuando ella llega a ocupar ese juzgado, pues ella avisó, oigan, nada más necesito que quede vacante la plaza de mi secretaria particular y de mi chofer. Okay. Entonces, haz de cuenta que el lunes, ¿no? El día 1, yo ya no tenía trabajo. Se acabó la chamba. Pero curiosamente, a partir de ese 1, arrancó el proyecto de la unidad de archivos de concentración. Entonces, el juez, que era mi titular, tuvo a bien recomendarme para que me nombraran a mí, y entonces yo me quedo con trabajo en el archivo de concentración de la ciudad de Veracruz. Pues hicimos una buena labor ahí de inicio, ¿no? Fue primero la recepción de todo el archivo, de todos los órganos jurisdiccionales que en ese entonces había, y luego pues fue toda la labor, ¿no? De cursos para efecto de cómo ordenarlos, ¿no? En legajos, cómo cuidar, y luego también identificar cuáles expedientes eran históricos y cuáles no. Entonces fue una labor bastante compleja y nada más éramos dos, nada más estábamos dos ahí. Entonces sí fue una labor importante. Y estando ahí, yo logro terminar mi carrera y me titulé. Y ya una vez que yo me titulé, recibí la invitación para irme a la ciudad de Tijuana, Baja California, con el cargo de actuario judicial. ¿Verdad? Y entonces así es como yo llego a la ciudad de Tijuana, con ese cargo, ¿no? Y ya de ahí nos fuimos a la ciudad de Cancún, bueno, al municipio Benito Juárez, punta a punta. ¿no? De punta a punta, al municipio Benito Juárez, que pues, todos conocemos o ubicamos más como Cancún, y ahí era el único juzgado, ¿no? El entonces juzgado segundo de distrito, materia mixta, o sea, conocíamos de todo, pero además también era juzgado de procesos. Ah, caray. Curiosamente. Y bueno, pues ahí yo llego también de actuario. Ya después de algunos meses, porque yo en la ciudad de Tijuana estuve 1 año 10 meses exactos. Y en la ciudad de Cancún también estuve 1 año 10 meses, fíjate, qué curioso, ¿eh? Pero ahí mismo, estando en el juzgado segundo de distrito en la ciudad el municipio de Benito Juárez, en la ciudad de Cancún, ahí recibo la oportunidad de ascender a la secretaría. Entonces, me hacen secretario. Y siempre digo que me hacen porque, pues repito, yo no tuve esa oportunidad, como hoy en día la tienen, ¿no? De estudiar, de prepararse, presentar exámenes, y pues bueno, hay una oportunidad, concursan y quedan, ¿no? Entonces reciben el nombramiento. Yo tuve que, pues, esforzarme para demostrar las capacidades, y entonces, pues, bueno, me dieron el nombramiento de secretario, pero de secretario de procesos. No tenía yo contacto todavía con el mundo de amparo, sino de procesos.
claro, en el sistema anterior. Y ya de ahí la vida dio vuelcos y entonces me lleva la vida a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Mira, Fíjate. no sabía que estaba en Guadalajara. Sí, estuve en el juzgado cuarto de distrito, también de amparo y procesos, en Puente Grande. En Puente Grande. Ahí. Y pues bueno, el juez que me invitó, pues ahí resulta que él sí me dijo, ¿no? Oye, nada más que ahí son las grandes ligas. Sí. ¿No? Y pues la realidad es que sí, tuvimos ahí la oportunidad de atender procesos importantes, ¿no? De gente, pues, de delincuencia organizada. Y seguía yo en el área de procesos, no tenía todavía contacto con amparo. Mi paso por Guadalajara, que por cierto es una ciudad que me gusta mucho, fue muy corta, porque nada más estuve 10 meses. Pero, ¿por qué estuve 10 meses? Porque recibí una gran oportunidad de regresarme, pues, a mi tierra, ¿no? Entonces, recibí la oportunidad de regresarme al juzgado tercero distrito en Veracruz, que era el juzgado en el que yo entré como chofer de juez. La vuelta, ¿no? que da Entonces, la vida, regreso de secretario y pues bueno, el juez en ese entonces, Ariel Alberto Rojas Caballero, hoy magistrado ya en retiro, ¿no? Y además también connotado doctor, sí. Y que también tiene, pues es un gran maestro, ¿no? Tiene muchas conferencias, clases y aparte también es autor de varios libros muy importantes. Él me da la oportunidad de irme a Veracruz con él. Entonces llego allá y igual a proceso. Pero ya estando ahí, hubo una época en la cual, pues ya la verdad, el proceso me empezó a agotar demasiado, ¿no? Estar siempre con las guardias, los plazos tan cortos, ¿no? Que tenemos ahí para poder resolver, en ese entonces, pues autos de formal prisión, órdenes de cateo, puestas a disposición el fin de semana. Órdenes de aprehensión, sí. Puestas a disposición y bueno, ahí cualquier anécdota, ¿no? Y registro de historias que se escribieron, ¿no? Hasta para votar para arriba. Pero bueno, siempre he dicho que algún día a lo mejor sí me gustaría hacer un libro de memorias, bueno, porque pues fueron muchos, ¿no? Fueron muchas cuestiones, muchas situaciones que se vivieron. Y ya estando ahí, fíjate que el doctor Ariel me dio la oportunidad de irme a la sección de amparo como secretario. Ahí en Veracruz. Ahí mismo, en el mismo juzgado. Y entonces, pues ahí ya yo me voy a la sección de amparo. Y pues aprender amparo, ¿verdad? Aprender amparo. Pero estuve como un año y de ahí recibo una invitación para irme a la ciudad de Villahermosa, Tabasco, a un tribunal unitario. Nada más fui 5 meses. Prácticamente estuve 5 meses ahí en Villahermosa. Mucho trabajo, con un grado de complejidad importante. Y se agotan esos 5 meses y el magistrado no me puede sostener más porque yo iba cubriendo una licencia. Entonces, pues yo me regreso a mi base, que era de secretario en el juzgado de Veracruz, en la sección de amparo. Pero fíjate que, ¿cuál fue la sorpresa? Que precisamente el magistrado que estaba en Villahermosa, a él lo cambian de adscripción y le dan adscripción aquí el entonces segundo tribunal colegiado en Tepic. Bien. El magistrado Alfredo López Cruz, que en él, por cierto, ahorita todavía continúa, porque pues él está hasta el 2027 en funciones. Y él ahorita pues está aquí en Mazatlán, a quien le mando saludos ahí al magistrado también. Y entonces, él llega aquí y en la plantilla hay una vacante. El magistrado que estaba aquí, que se va, se lleva a un secretario. Entonces llega él con una necesidad de cubrir esa vacante, porque además pues había mucha carga de trabajo. Y fíjate que, híjoles, mano, ahí pues estuvo bien invitarme otra vez. Bien.
Y pues no lo pensé 2 veces, ¿verdad? Porque pues era llegar al colegiado, ¿no? Entonces ya había estado yo en el unitario y pues ahora era lo que seguía, ¿no? Al colegiado. Ya un órgano terminal. Y en realidad en Veracruz era complicado, ¿no? Porque pues en Veracruz había pues mucho personal altamente calificado para estar en los tribunales colegiados. Entonces era complicado. Pero bueno, y así es como llego aquí. Y ya estando aquí en el tribunal colegiado, pues fungí también como secretario de acuerdos del tribunal colegiado. De hecho, cuando se aperturó el segundo tribunal colegiado, que está actualmente en funciones, tuve la oportunidad de ir a aperturarlo en la función de secretario de acuerdos, precisamente. Ahí estuve 6 meses, ¿ya? 6 meses. Y ya terminaron mis 6 meses y me regresé a mi base, que era de secretario proyectista en el primer tribunal colegiado. No sabía eso. Entonces, pues así es como pues fui recorriendo, digamos, ¿no? Todos estos puestos y peldaños dentro de lo que es el Poder Judicial de la Federación. Maestro, ¿cómo vivió el proceso entre la vieja ley de amparo y la nueva ley de amparo? ¿Fue un encontronazo? ¿Fue sencillo? Porque prácticamente en algunos foros se decía que la nueva ley de amparo en realidad lo que fue recogiendo son las jurisprudencias que ya estaban aplicándose. ¿O fue difícil para ustedes como secretarios que vivieron esa transición en el 2000, entiendo que fue 2013, ¿no? Sí, bueno, es que, fíjate, esa transición no fue tan impactante como bien lo apuntas. En principio porque pues tuvimos la reforma constitucional de 2011, Sí. ¿verdad? Que de alguna manera preparó, ¿no? Ya lo que iba a ser esta ley de amparo. Pero además, esta nueva ley de amparo, que ya de nueva no tiene nada, ¿verdad? Ya tiene bastantitos años. Sí. Pero bueno, seguimos llamándola así a veces, ¿no? Efectivamente, lo que hizo fue que recogió pues muchas de las jurisprudencias, ¿no? Nosotros, creo yo, en esa época, pues voy a llamar resolvíamos, aunque sabemos de antemano que pues, nosotros no resolvemos, ¿verdad? En la función propia de secretario, ¿no? No resolvemos, proponemos, o a veces hasta opinamos nada más, pero bueno, vamos a llamarlo así, resolvemos. Entonces sí fue de alguna manera algo ya no tan complejo ese cambio, porque pues traíamos ya muchas jurisprudencias, ¿no? Usando en apoyo del trámite, ¿no? Del juicio de amparo, como lo fue el tema de la ampliación de la demanda de amparo, sí, ¿no? Que pues esto es digamos que una cuestión de la tramitología del juicio de amparo que estaba en la jurisprudencia, ¿no? Entonces, en esa época, pues fue algo complicado acostumbrarse a ya no tener que argumentar, ¿no? A partir de la jurisprudencia, incluso pues pegarla, ¿no? O invocarla, sino ya a partir de lo que es una disposición legal, ¿no? El artículo 111, creo, si mi memoria no me falla. Exacto. De la ley de amparo. Entonces, pues sí, tuvo obviamente sus complicaciones, pero más bien, fíjate que ahí la problemática era para los abogados postulantes. Y entonces sí se hizo una labor importante, porque incluso hubo cursos, hubo diplomados, y me hicieron favor incluso de invitar para poder compartir algo de esto. Y ahí lo que se hacía era mostrar cómo estaba la ley antes, cómo había quedado, ¿no? en la nueva ley, y las rutas, ¿no? Mostrar la ruta de dónde provenían esas disposiciones, ahora ya normativas, ¿no? Pero que derivaban o que nacieron, digamos, en la jurisprudencia, ¿no? Entonces, sí fue complejo, pero, repito, de alguna manera no nos costó tanto, ¿no? No vivimos una transición tan prolongada, ¿no? Para adaptarnos a lo que es esta ley de amparo. ¿Ahí fueron sus primeras incursiones en la docencia? ¿O cómo es que usted empieza a incursionar en la docencia? Quiero comentarles, el doctor los va a referir de inmediato ahorita, pero tiene muchos años en la docencia. Fue mi maestro, inclusive. Yo le agradezco mucho, la verdad es que aprendí mucho de él.
Ha sido maestro de muchos, es de nuestros mayores orgullos de la docencia aquí en Nayarit. Sigue dando clases, ahorita nos va a comentar, pero sí me gustaría, tengo curiosidad, si se incursiona a partir de estas invitaciones de la nueva, o ya estaba usted dentro de la escuela. Bueno, fíjate que esto de la docencia fue algo bien chistoso, porque más o menos, si mi memoria no me falla, y si me falla, por favor, ahí, maestro Alfredo López Cruz, ahí me jala las orejas, por favor. Resulta que en el 2006, más o menos, ¿no? No, perdón, no, al revés. En el 2004, cuando todavía estábamos en el segundo tribunal colegiado, antes de que lo trasladaran a Hermosillo, hubo una jurisprudencia algo trascendente de la Suprema Corte. El magistrado extrajo o consiguió de alguna manera la ejecutoria de la Suprema Corte o una copia de la ejecutoria, porque todavía no la publicaban, algo así. ¿Okay? Y resulta que cuando tuvimos una junta, en algún momento, con los demás compañeros secretarios, había un problema para su comprensión, ¿no? De esa jurisprudencia. Entonces, el magistrado, para evitar estar ahí perdiendo mucho el tiempo, porque además la carga de trabajo no lo permitía, ¿no? Era trabajar sí o sí, incluso pues prácticamente trabajamos en hora promedio de 20, 22 horas, a veces hasta las 24 horas trabajamos. Desde luego sábados y domingos no había descanso, no había tregua, porque pues además que estábamos en una fase inicial, ¿no? Como en la función de secretario. La realidad es que en esa época este magistrado nos pide el favor a otro compañero y a su servidor que si pudiéramos estudiar la ejecutoria y explicarla o exponerla. Entonces, pues bueno, como en el trabajo en las escuelas, ¿no? Cuando haces trabajo en equipo, ¿no? Lo que hicimos fue que partimos la ejecutoria. Y bueno, a ver, tú te encargas de esto y tú te encargas de esto. Ah, pues órale. Y ya, lo estudiamos y llegó un día en que él, en ese entonces, el magistrado Alfredo López Cruz, era coordinador de lo que en ese entonces era el Instituto de la Judicatura Federal. Entonces, nos prestan el aula del instituto y ahí vamos todo el personal. Y esa fue la primera vez que me puse al frente de un grupo, ¿no? Para enseñar algo, bajo esa tónica, ¿no? De enseñanza, o de enseñanza-aprendizaje, como yo por lo general siempre lo digo. Entonces resulta que mi compañero le tocó a él iniciar. Y ya, pues ahí empezó a platicar, ¿no? No de una manera muy fluida, atropelladita, ¿no? Y bueno, ahí más o menos, ¿no? El compañero nervioso, pues, así se lamentó. Y de ahí voy yo. Claro, yo llevé ventaja, porque insisto, yo fui en segundo lugar, entonces yo desde ahí, yo vi a él cómo estaba ahí bambalineando, ¿no? Las manos adentro de la bolsa del pantalón, entonces yo dije, no, eso yo creo que eso no lo puedo hacer. Aprendí en cabeza ajena. Entonces, pues ya entro yo, ¿no? Y empiezo ahí, pues, yo como que comencé a actuar, ¿no? Y a platicar lo que yo había estudiado y comprendido, que además pues, fue lo que me pidieron que yo hiciera, ¿no? Claro. Entonces, ese ejercicio me fascinó. Yo le encontré a ese ejercicio de verdad una razón y me vi, pues, con una proyección. Entonces, a partir de ahí, yo comencé a buscar la manera de dar alguna clase, ¿no? Fui con algunas universidades, pues no me pelaron, la realidad es que no me la dieron, sino que fue en el mismo instituto, siendo coordinador, el magistrado Alfredo, quien me dio una oportunidad de una clase que yo creo que él tenía asignada, pero pues por las cargas de trabajo dijo, a ver, mejor
David, prepara esta clase y hazme el favor de ir, ¿no? a impartirla. Y empecé. Y entonces, pues, imagínate, fue en el 2005, se va en ese entonces el segundo tribunal colegiado trasladado a Hermosillo, Sonora, y en el 2006, bueno, y a mí me deja, ¿no? Me toca la suerte de quedarme en el primer tribunal colegiado, que se convirtió en el único tribunal colegiado. Okay. Entonces, tengo la oportunidad de continuar dando clases en el Instituto de la Judicatura Federal. Y ahí empecé. Llegó un momento en el cual ya me incluyeron y me reconocieron como integrante del claustro de maestros, ¿no? La base del claustro de maestros, que en esa época pues, se buscaba, ¿no? Que preferentemente los maestros fueran siempre jueces o magistrados. Pero pues desgraciadamente ellos o ellas, con las cargas de trabajo, pues no tenían esa oportunidad. Y entonces, ¿qué hacían? Pues buscaban algún secretario que le gustara esta labor y pues entrara, ¿no? Al quite. Y así fue como empecé, prácticamente. Y de ahí, fíjate que ahora sí me buscaron los personal de las diferentes universidades aquí del estado, por ejemplo, Vizcaya. Okay. Vizcaya de las Américas, participé con ellos muchos años. Estuve en el área de posgrado, en sus maestrías de constitucional y amparo. Incluso iba hasta la ciudad de Manzanillo, Colima, al campus de la Universidad de Vizcaya. Muy pesado, man, porque era clases sábado en la mañana, en la tarde y domingos hasta mediodía. Entonces me tenía yo que ir saliendo de la oficina el viernes, manejando hasta Manzanillo, que era como 7 horas por la libre, y como 5 horas, 4 horas y media por las pistas. Y el domingo saliendo a trabajar de la clase, ahí venís de regreso, ¿no? Entonces, pesado, pero fíjate que me gustó. Y entonces yo estuve muchos años dando clases en esa maestría de Constitucional y Amparo de la Universidad de Vizcaya. Luego también en la Universidad Univer, también me tuvieron ahí consideración. Okay. Y ahora reciente, hace no mucho, también me volvieron a invitar de la Universidad Univer. Desgraciadamente no he podido coincidir, pero pues seguramente próximamente por ahí estaré. Y en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit, es prácticamente a donde estoy dando clases ahorita, casi, pues no puedo decir de tiempo completo, pero sí con bastantes cargas, ¿no? Ahí de trabajo. Y el Instituto también de Actualización Jurídica Becerril de la Llata, es un instituto de la Ciudad de México, mucho prestigio, y pues ahí también he estado teniendo participación. Aquí en el Instituto de Ciencias Jurídicas, ¿cuánto tiempo tiene y qué clases da, maestro? Bueno, aquí en el Instituto de Ciencias Jurídicas Nayarit ya tengo bastantes años, unos 5 o 6 años. Okay. Como todos, ¿verdad? Empiezas dando un módulo, 2, ¿verdad? 3, por ahí. Actualmente, te digo, ya doy bastantitos, y prácticamente, pues todo lo que es el juicio de amparo, ¿no? En sus diferentes vertientes, ¿no? Y también ahora incursionado en lo que es, pues el bloque de constitucionalidad, lo que es el tema también de la argumentación jurídica. Y ahí en ese instituto fue que estudié mi doctorado. Okay. Y ahora también ya estoy dando clases, en el doctorado, en los diversos doctorados que tiene el instituto. ¿Cuál es la visión del instituto? Cuéntenos un poquito de esta escuela que, la verdad, yo tuve una gran experiencia, participé en una charla. Es correcto. Moderador aquí, maestro. Es verdad. El doctor es muy bueno para moderar, quiero decirlo. Y en esa charla que invitaron en los entonces algunos candidatos, ¿verdad? Candidatos a jueces y magistrados del proceso, recordarán ustedes que participamos en el proceso extraordinario. Y la verdad me llevé mucha grata sorpresa porque tienen muy buena organización, tienen buenas instalaciones y particularmente invitaron a puro peso pesado ese día. Sí, pues mira, en realidad el Instituto de Ciencias Jurídicas Nayarit, pareciera que le estamos dando propaganda, no llevamos comisión. No tenemos patrocinio. No tenemos patrocinio. Por favor ahí, licenciado Irving, si hay oportunidad, con mucho gusto, la verdad es que
nunca está por demás, ¿verdad? Un patrocinio. Pero bueno, fíjate que este instituto, en realidad, creo que su filosofía, su misión, su visión, está muy definida en pues, buscar la formación, ¿no?, propia de personas, abogadas, abogados sólidos, ¿no?, con un conocimiento sólido y además con conocimientos prácticos en relación a los diversos temas, ¿no?, que incluyen las currículas de las diversas maestrías y doctorados que maneja. Que por cierto hay un doctorado que a mí la verdad yo no sabía que existía hasta ahora que lo conocí con él, con el instituto. A lo mejor me animo. Sí, y la verdad, fíjate, se llama doctorado en ciencias jurídicas. Ok. Precisamente, Sí. ¿no? Entonces, ahí lo que se busca es formar para el servicio público en la perspectiva de la impartición de justicia. Oh, bien. Entonces, la verdad está muy bien, tiene muy, muy buenos alumnos también, con mucha trayectoria. Entonces, son clases muy nutridas. Y eso es un punto también por el que a mí me gustó buscar la docencia. Estando trabajando dentro del Poder Judicial de la Federación, con la carga de trabajo que se tiene, que es enorme, y aparte la responsabilidad, difícilmente tiene uno tiempo de andar yendo a las escuelas, de andar actualizándose, tiene uno que hacerlo porque es una obligación, ¿no?, estar siempre al pendiente de lo que es una actualización constante, pero no es fácil. No es fácil porque le tiene uno que invertir mucho tiempo al estudio y tiempo que a veces es el que le dedica uno a la familia, ¿no? Porque recordemos que atrás de todos, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, pues hay una familia, ¿no? Sí. Entonces, que esa familia te demanda tiempo también, ¿no? Y tiempo de calidad, pero desde luego es a veces muy complejo poder darlo, poder abrir ese espacio. Y luego, si aparte de eso, pues te exigen que estés actualizado, ¿no? Entonces tú, híjoles, pues ¿cómo, verdad? Pero entonces yo lo vi como una oportunidad, una ventana de oportunidad de poder actualizarme, porque yo para poder ir a dar una clase, pues yo me preparo antes, ¿no? O sea, yo tengo que preparar la clase y pues en esa preparación yo veía la oportunidad de actualizarme, ¿no? O de recordar el trámite, por ejemplo, materia de amparo, el trámite de la suspensión. Ahorita, por ejemplo, hay una clase que por eso estoy impartiendo en el Instituto de Actualización Jurídica de Becerril de la Yatra, que se llama Incidentes en el Juicio de Amparo. Y es curioso porque, pues ni en la universidad, desde luego, y en las diversas maestrías que hay, pues sí tocamos los incidentes, pero pues nada más los más comunes, ¿no? Incidente de nulidad, objeción de documento y los diversos de la suspensión. Y para de contar alguno que otro por ahí de los de ejecución, ¿no? Pero en sí, la clasificación es muchísima. Sí. Entonces, ahorita hay una clase especial de incidentes, fíjate, y entonces lo encuentro muy atractivo. ¿Y qué es lo que yo hago? Bueno, pues precisamente voy combinando, ¿no? En una currícula de una universidad, en otra, en un instituto, en otro, y entonces, pues lo que yo busco es proporcionar a los alumnos y alumnas, pues los tips o los recovecos más complejos, ¿no?, que hay en lo que es el trámite de amparo, desde luego la suspensión. Y hay una cuestión, fíjate, Juan Miguel, que en alguna ocasión me preguntaban, oye, pero pues tu clase tendría que ser en todo caso desde la perspectiva del juzgador, ¿no? Porque pues tú siempre te has dedicado a la impartición de justicia y nunca has sido postulante. Entonces, ¿cómo enseñas cómo hacer una demanda, no? Por ejemplo. Bueno, fíjate que curiosamente yo me preocupé por eso. Bien. Yo me preocupé por eso, porque yo decía, tienen razón. O sea, ¿cómo voy a hablar yo de dónde presentar una demanda o cuál es la problemática a la que se enfrenta un abogado postulante cuando llega a una oficialidad de partes, ¿no? ¿Cuál es el viacrucis que vive, ¿no?, un abogado postulante al llegar a un juzgado o de distrito o tribunal federal, pero también el foro común? Sí. Si nunca lo he vivido,
pues entonces yo lo que hice fue que comencé a invitar a algunos exalumnos y algunos otros amigos que son abogados postulantes y les empecé a preguntar, oye, a ver, y las dinámicas y las problemáticas y a lo que te enfrentas y cómo es, ¿no? ¿Cómo la vives, ¿no? ¿Cómo es llegar a la diligencia, ¿no? Y desde la perspectiva del abogado postulante es muy interesante, ¿eh? Totalmente. Innovadora. Pues no, ¿cómo te encara el secretario, ¿no? Para hacerte ver que si incurres en falsedad, te va a cargar la calaca, ¿no? Y incluso, fíjate, historias desde que, no, pues, se me olvidó la credencial de lector, pero traigo mi licencia. Entonces, no, ¿eh? O cosas así, ¿no? Que son la vivencia del postulante, ¿no? Que uno como funcionario, pues a veces te lo juro que ni te la preguntas, ¿verdad? No te lo imaginas. Entonces, yo he nutrido esa parte con estas historias de amigos y de compañeros que he tenido, que ellos sí se dedican a la postulación. ¿Para qué? Pues para equilibrar un poco las clases, ¿no? Es decir, dar tanto herramientas de la postulación como herramientas de la impartición de justicia. Cómo el juzgador va a analizar tus conceptos de violación, tus agravios, ¿no? Desde qué perspectiva puede hacer una valoración, ¿no? De la prueba el juzgador. Entonces tú como abogado postulante tienes que estar consciente que si tú no argumentas debidamente en un asunto estricto derecho tus conceptos de violación, difícilmente vas a obtener un amparo a favor, aunque a lo mejor te asista la razón. Entonces, en las clases yo lo que hago y proyecto es eso, ¿no? Esas técnicas, ¿no? Y por ahí algún compañero magistrado en alguna ocasión me decía, oye, David, pero no es tanto como ir y revelar los trucos del mago, ¿no? ¿Te acuerdas que hubo ese famoso programa Sí, ¿cómo no? americano, ¿no? Del mago de máscara que lo que hacía era y revelar todos los trucos, ¿no? Y uno decía, mira, así lo hacen, ¿no? Sí. Bueno, pues así me decía el magistrado, oye, ¿no será que? Y yo le decía, bueno, es que desde la perspectiva de la docencia creo que se vale, ¿no? Claro. Y es compartir conocimiento. Muchos dicen, voy a compartir conocimiento, ¿no? Y es la verdad, o sea, no nada más es reservarte, pues, para en su momento tener mayor competencia. Maestro, en este proceso de surgimiento de la inteligencia artificial, ¿cree usted que va a impactar en la abogacía negativamente la inteligencia artificial o va a servir tanto para la docencia como para el foro de los abogados postulantes, mejorar sus argumentos un poquito más retadores, o va a aletargar la inteligencia y el proceso de razonamiento, la IA? Bueno, mira, yo creo que antes de la IA hemos tenido pues otras herramientas, ¿no? Y siempre la tecnología se ha buscado que sea a favor, es decir, que venga la tecnología a proporcionarnos mayores herramientas y para poder cumplir con la función desde la perspectiva en la que tú te encuentres, ¿no? Es decir, puedes estar en la postulación o puedes estar en la función jurisdiccional, pero yo creo que en este caso en particular, la inteligencia artificial, digo, estamos todavía en una fase, digamos, que posiblemente podamos decirlo así, inicial, ¿no? Pero fíjate que creo que esta tecnología de la IA sí está causando, pues obviamente, un revuelo, ¿no? En el manejo de la información. Nada más que, al menos hasta como ahorita la vemos, ¿no? O la tenemos, hay que verlo con cierta cautela. Todavía es necesario tener conocimiento de lo que tú estás consultando a la IA. Sí. ¿Por qué? Porque hemos visto que sí te da información, pero esa información no toda tiene un grado de certeza o de ser correcta
¿verdad? Sí trae un grado importante de desacierto. Por ejemplo, cita de artículos, ¿verdad? Cita de principios, incluso jurisprudencia que no tiene que ver propiamente con el tema que le estás consultando. No. Digo, sí funciona y es una muy buena herramienta de consulta, pero sí debes de tener conocimiento de lo que estás preguntando o lo que estás consultando. Si tú agarras y le preguntas, ¿no?, al ChatGPT, oye, por ejemplo, no sé, ¿qué es el recurso de revisión extraordinario? Y te va a dar lo que es, pero el problema viene cuando te pone el fundamento. ¿Por qué? Pues porque el fundamento no corresponde a la revisión extraordinaria. Entonces, si tú no tienes idea o no tienes la curia, ¿verdad?, de ir y verificar ese precepto en la ley para constatar que realmente tenga la correlación, entonces pues la invocas y pues vas a meterte en problema, ¿no? Porque estás entonces tú afirmando algo que no es. Entonces, creo que es muy buena herramienta, es una muy buena fuente de consulta, ¿no? Ahora sí que se suma, ¿no?, a las que ya existen, pero hay que todavía verlo con esa reserva y con cautela, ¿no? Y yo creo que sí tenemos que, no nada más quedarnos con eso, sino tenemos que hacer más investigación para poder corroborar esta información. ¿Cursos online o presenciales? ¿Qué le gusta y qué cree usted que no a manera de obligación, sino a manera de sugerencia, la gente debe interesarse más y por qué? ¿Cuál es su opinión general sobre lo presencial y lo online? Entiendo que en sentido práctico a algunos se nos facilita porque desde casa nos conectamos y las labores que usted comentaba, el sacrificio de la familia y muchos, pero no va por ahí mi pregunta, sino en términos de aprovechamiento. Bueno, definitivamente para mí el aprovechamiento siempre va a ser de manera presencial, ¿no? La manera de dar una clase en forma presencial, donde no nada más te están viendo y oyendo, sino que además te están observando cómo caminas, tu postura, tus ademanes, ¿no?, que hace uno con las manos, tu expresión, ¿no?, que cuenta mucho. Y además, fíjate, hay algo también muy interesante. Por ejemplo, los que han tenido la oportunidad de estar en alguna clase conmigo, no me dejarán mentir, yo soy del pintarrón. O sea, yo realmente las diapositivas, ¿no?, o las filminas, como les dicen, sí son útiles, sí funcionan, por supuesto, pero para mí la mejor manera de transmitir algo es yéndome al pintarrón y haciendo unos diagramas ahí de fluido, por ejemplo, para lo que es mostrar todo el trámite, ¿no?, del juicio de amparo, por ejemplo. Yo esa clase que a mí me gusta mucho, el amparo indirecto y el directo también, yo lo muestro mucho en el pintarrón, ¿no? Ahí hago mis diagramas. ¿Y por qué? Porque así fue como yo recuerdo tener grandes maestros y lo viví, ahora sí que lo logré captar y comprender a partir de los diagramas de fluido que estos grandes maestros me dieron esas clases, ¿no? Pues ya no clases, esas cátedras. Entonces yo de ahí dije, bueno, pues si yo lo aprendí así, pues a lo mejor hay más gente que también lo puede aprender así. Desgraciadamente, pues obviamente ya lo que es la tecnología y desde luego, pues a partir de la pandemia, que se incrementó, ¿no?, esto de las clases en línea, yo al principio no quería, ¿eh? Yo estaba reacio a entrarle, de hecho hubo invitaciones que no acepté, porque a mí se me hacía muy difícil cómo darme a entender sin el pizarrón, ¿no? Yo decía, no, para mí, nada más hablarlo es como platicar nada más. Entonces yo decía, no, yo necesito también mostrarlo. Bien.
Y fíjate que en alguna ocasión alguien me dijo, bueno, David, pues pon un pizarrón acá atrás y abres tu imagen, ¿no? Y pues aquí, y desde aquí lo empiezas a mostrar. El problema es que creo que se ve al revés. Entonces, no resultó, no hubo manera. Entonces, pues bueno, ya ahí en las diapositivas, de hecho, ya tengo bastantes clases que doy en línea, y en algunas plataformas se me dificulta mucho porque están en inglés. Okay. Entonces yo no les entiendo allá las palabritas. Por ejemplo, me cuesta mucho trabajo reproducir diapositivas o filminas. A veces no, demoro mucho en lograrlo, ¿no? Ahí me están apoyando, pero aún así se me hace muy complicado. Pero, pues a todos tenemos que adaptarnos. A todos nos tenemos que adaptar, pero sí es muy cómodo, ¿eh? Muy cómodo recibir las clases como alumno es muy cómodo, porque pues puedes estar aquí, puedes estar allá, puedes estar donde tú quieras, ¿verdad? Y basta con nada más, incluso ya desde el teléfono, ¿no? Puedes tomar las clases, ¿no? Claro. Doctor, ¿qué se siente encontrarse en la calle, en los foros, en conferencias, en cualquier espacio académico, cultural o social? Todas estas generaciones que han sido sus alumnos, aparte de seguramente cariño que usted les tiene y que le tienen a usted, ¿qué particular mensaje le dictó a usted el pensar que muchas generaciones se han formado gracias a su contribución académica, pero además verlos actuar, verlos desarrollarse? Fíjate, Juan Miguel, realmente es una emoción muy difícil de explicar. Yo he tenido la gran satisfacción y fortuna de haber tenido alumnos que hoy en día son o eran o fueron grandes jueces, algunos magistrados, pero también otros alumnos que son grandes secretarios, otros actuarios, muchos oficiales, judiciales, administrativos. Y pues bueno, incluso aquí estás, ¿no? Con quien, por cierto, en alguna época compartimos aula, ¿no? Entonces, Sí. y comentábamos ahorita antes de entrar a cuadro que pues fue una generación muy buena, ¿no? De muchos juristas, hombres y mujeres, y creo que todos hoy en día tienen muy buenos cargos, y se desempeñan muy bien. Yo no puedo, obviamente, desde luego no estoy diciendo que yo o que por mí, ¿no? Llegaron o son o se crearon, pero de alguna manera creo que alguna semillita por ahí les aventé, ¿no? Y les dejé. Sin duda. Y pues ha germinado, ¿no? En una proyección importante para la vida de cada una de esas personas. Es satisfacción personal, claro, desde luego, el poder contribuir en el conocimiento de otra persona. Es como, pues, un legado, ¿no? En realidad. Y es la manera creo yo, que es la manera en la cual puede uno perdurar, ¿no? Yo creo que sin duda, por ejemplo, yo voy a la escuela de formación judicial, que por cierto todavía participo, ahorita participé en el curso que está actualmente de secretarios. Estuve 2 módulos este año, ya estando en mi condición de jubilado. La escuela judicial te da esa oportunidad de, pues ahora sí que si reúnes, ¿no? Los perfiles que exigen, que no son cualquiera, exigen un perfil muy alto, pero bueno, mira, la verdad que pues me encontré con esa satisfacción personal de que logré pasar todos los filtros que te piden, y bueno, y también pues, obviamente gracias al coordinador, ¿no? Actual, señor juez, que pues me hizo el favor también de invitar. Y entonces sigo participando en la formación, ¿no? Incluso el curso así se llama, ¿no? Curso de formación y preparación, ¿no? Para secretarios.
Entonces, es una manera en la cual he tratado de contribuir un poco con la institución, de formar, ¿no? Algo de transmitir algo de lo que pues uno hacía todos los días, ¿no? Entonces, pues eso es una satisfacción personal, más allá de los egos, ¿no? Yo realmente en esa parte no me meto, porque a mí casi no me gusta. Siempre he tratado de estar atrás, o sea, nunca he buscado el brillo, ni los reflectores, ni nada de esto, pero yo pienso, ¿verdad?, que más o menos un 70-80% de la plantilla de personal de todo el Poder Judicial de este 24º circuito, pues he tenido la oportunidad de tenerlos en aula, ¿no? Entonces, sí es importante para mí y satisfactorio entrar a cada uno de los órganos jurisdiccionales y, pues sí, la verdad, recibir los saludos, ¿no? De tantas compañeras y compañeros que los he tenido en aula. Y yo tenía una característica, Juan Miguel. Este curso de formación empezó en la Suprema Corte. Ahí fue donde se acuñó. Y los maestros eran los señores ministros. ¿Qué curso haber sido? Bueno. Por allá del 92, del 91, por allá empezaba. ¿Era internado? ¿O no era ese? Era presencial. Era presencial. Okay. Y ahí estaba el aula en San Lázaro. Okay. Luego fueron ya yendo a dar clases, primero los ministros, luego magistrados, los magistrados connotadísimos, ¿verdad?, que tenía el Poder Judicial en esa época, pues grandes juristas. Y también los alumnos eran, pues, grupos muy reducidos, creo que eran 30 personas, nada más. Al principio nada más era para el personal de la Suprema Corte y para algunos que otros secretarios que se lograban filtrar, ¿verdad? Después, fíjate que se abrió un poco más y ya se hizo a nivel nacional la convocatoria para ir a hacer el curso. Pero pues desde luego eran nada más 30 lugares, a nivel nacional. Sí. Entonces eran pocos secretarios los que podían tener acceso a ese curso. Fíjate que curiosamente por ahí una compañera, la licenciada Marcia, ella me parece que logró obtener una calificación tan alta que le permitió ser parte de esos 30. Okay. Y entonces se fue a la Ciudad de México a hacer el curso. Y fue entonces que obtuvo su patente, ¿no?, para poder ser secretaria. Entonces, Nayarit siempre ha sido un lugar donde ha mandado gente, ¿no? Y incluso ahorita pues tenemos a todavía ministro electo, ¿no? Giovanni, ¿no? El licenciado Giovanni, bueno, el doctor Giovanni, que pues es un orgullo, ¿no?, de aquí de Nayarit. Sin duda. Entonces, esa época, fíjate cómo se empezó a gestar, ¿no?, esto de la escuela, ¿no?, la escuela judicial. Y ya después, pues, se vio que era tanta la demanda y que había que rescatar a tantas personas valiosas con tantos conocimientos, que entonces se crearon las extensiones, las extensiones del Instituto de la Judicatura, y fue como entonces se le delega a los jueces magistrados de cada circuito, pues la labor de enseñanza, ¿no? De enseñanza de las técnicas para ser secretarios. Pero fíjate que una de las filosofías principales que surgió en la escuela judicial en esa época con los señores ministros y que se fue trasladando, ¿no?, a las generaciones de catedráticos, fue la demostrar el que para ser secretario se ocupaba contar no nada más con conocimientos jurídicos, sino con una disciplina estricta, una disciplina muy puntual. Entonces, pues yo daba clases, que soy amante de la disciplina, y además, pues a mí me formaron, ¿no?, a partir del golpe, ¿no? Entonces, pues yo sí tuve
algunos inconvenientes con algunos alumnos, porque pues era clásico, ¿verdad? Que llegaban un poquito. Oye, empezamos la clase a las 8 de la mañana y querían llegar a las 8:30, ¿no? ¿Y qué pasó? No, pues es que había tráfico. Es que mi hijo, ¿no? La escuela, el kinder, en fin. Y curiosamente, fíjate, las alumnas, aún cuando eran madres de familia, eran las que estaban ahí puntual. Bueno, ¿verdad? Es verdad. Pero bueno, entonces yo sí nunca permití, nunca autoricé ese tipo de cuestiones. Y entonces, pues fue, digamos que, o fui más bien un maestro algo estricto, ¿no? Algo duro. Y me consta. Maestro, usted vivió dos grandes cambios. Entiendo que se jubiló en 2024. Sí. Pero a partir del 1 de junio. De cualquier manera ha vivido, aunque desde afuera, este nuevo paradigma institucional en el Poder Judicial de la Federación con motivo de la reforma. Y en su momento, en 1994, ¿verdad? ¿Cómo ha visto estos dos grandes movimientos desde el punto de vista institucional? Aunque, insisto, ya estaba jubilado el año pasado, seguramente el eco que tuvo esta reforma con alumnos, con compañeros, con propios familiares que en un momento están en el Poder Judicial. Vivimos una época dorada que acabó, ¿o no es para tanto? Bueno, mira, en realidad no podemos comparar, creo yo, y yo así lo vislumbro, la transformación que sufrió el Poder Judicial de la Federación en el 1994 con la actual reforma, porque fueron circunstancias muy diferentes. Sí hubo reducción de la cantidad de ministros, ¿verdad? Pero pues siguieron quedando, digamos que la plantilla base, ¿no? De ellos, sí, con los cambios propios por la conclusión, ¿no? De los encargos, es por el lado de lo que fue la Suprema Corte. Sí. Y por el lado de lo que fue el surgimiento del Consejo de la Judicatura Federal en ese entonces, pues era un cambio necesario, porque recordemos que antes del 1994, es decir, antes del Consejo de la Judicatura, pues la administración propia de la Administración de Impartición de Justicia corría a cargo de la propia Suprema Corte. De hecho, a mí me tocó todavía vivir las visitas de inspección que se hacían cada año, y llegaban los ministros personalmente con su grupo de trabajo, ¿no? De equipo de trabajo, a hacer las inspecciones a los diferentes órganos. Okay. Entonces, era pues muy diferente a cuando entra el Consejo. Entonces, el Consejo de la Judicatura le desahogó a la Suprema Corte pues toda esa labor administrativa, ¿no? Entonces, digamos que pareciera que pudiésemos tener una semejanza, ¿no? Nada más que antes se llamaba Consejo de la Judicatura y a partir del 1 de septiembre pues ya se va a llamar órgano administrativo, ¿no? Judicial. Entonces, en esa parte, pues bueno, yo calculo que pues es lo mismo, ¿no? Que te administre un grupo de personas a que te administre otro grupo. Finalmente las reglas pues van a ser ahora las que pues fije el nuevo órgano, ¿no? De administración. Desde luego, pues es ahorita un cambio o sustitución patronal, sí, ¿no? Sí. Del Consejo de la Judicatura Federal al nuevo órgano de administración. Por cierto, hoy, no sé si vistes, ya empezaron a circular ahí fotografías, ¿no? Y también ya donde están en los edificios de sede del Poder Judicial, están ya eliminando el nombre del Consejo de la Judicatura para ya colocar el nuevo, ¿no? Como, pues, obviamente tiene que ser. Aquí la trascendencia de esta reforma, creo yo, es pues la elección, ¿no? De los jueces y juezas, y magistradas y magistrados, y ministros y ministras.
a través del voto popular, ¿no? Sí. Que por cierto, pues ahí, ahora sí que quién más que tú eres la voz autorizada para en un momento dado platicar, conversar acerca de lo que fue la campaña, ¿no? Y todo lo que hay antes y después, ¿no? O durante y después, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es la verdadera transición, ¿no? Este es el verdadero cambio, ¿no? La diferencia. Se dice en el argot de la clase de lo que es la abogacía, ¿no? Ahora sí que los que se dedican a temas legales, que hay cierto temor, ¿no? Pues de que el Poder Judicial se está, a través de esta reforma, pues se está manejando para ponerse a modo, ¿no? Del gobierno en turno, del partido y demás. Yo lo que he dicho y que he sostenido en diversos foros y sobre todo en las universidades donde yo voy a impartir clase, porque es lógico que los alumnos luego te preguntan, sí, ¿no? Oiga, maestro, ¿y usted qué opina? No te la perdonan. Sí, yo lo que digo es esto, es un cambio, ¿no? Desde luego es un cambio. A mí en lo personal no me agrada mucho esta idea de que sean electos los titulares a través del voto popular. Sin embargo, ya está, ¿no? Es una realidad. Entonces ahora, bueno, pues habrá que darles esta oportunidad a la reforma de que entre en operación, ¿verdad? De que empiece a caminar, ¿no? O dijera la ministra Batres, ¿no? La curva, ¿no? La curva de aprendizaje, bueno, pues tenemos que esperar a que empiece a darse esta curva de aprendizaje en aquellos juezas, jueces, magistrados, ministras, ministros que nunca han estado cerca de lo que es el ámbito de la impartición de justicia, ¿no? Traerán experiencia en otros ramos, pero bueno, en este propio no. Yo creo que ahí hay que darles esa oportunidad, ¿no? Y los que sí, digamos, están dentro de la carrera judicial y pues se postularon y fueron electos, pues ellos se espera, ¿no? Que puedan tener ya, digamos, una curva de aprendizaje menos densa, ¿no? Más rápida, más pronta, porque de alguna manera se tiene una idea. Yo siempre he sostenido que no es lo mismo ser secretario de cualquier órgano que ser juez, magistrado o ministro, ¿verdad? Son perfiles diferentes. Totalmente. Y desde luego, pues habrá que esperar, ¿no? A lo mejor me vas a decir, oye, qué suavecito te la estás no. Aventando, pero no, yo creo que no. Mira, yo he sido ya de los que ya no debemos de continuar viviendo ese desgaste que se vivió durante tantos meses, ¿no? A partir de cuando esto era una iniciativa, pues tú viste que hubo un paro, ¿no? Fue un paro de labores histórico, sí, ¿no? Los propios titulares, ¿verdad? También se manifestaron, en fin. Yo creo que ya todo eso debemos de doblar la hoja por salud, ahora sí que salud mental de cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí. Y me refiero y me incluyo yo en función a que, bueno, pues en función que soy abogado y que pues ahora tengo la oportunidad de estar de este otro lado, ¿verdad? Ya no del frente del escritorio, sino de este otro lado, como abogado que soy, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que dar oportunidad ya ahora a que entre la reforma, ¿no? A partir del lunes 1 de septiembre el próximo, que pues va a ser un día muy pesado. Tienen una agenda los ministros y todos los compañeros y compañeras que fueron electas y electos muy, muy pesado, pero bueno, es un día de protocolario de muchas actividades. Esperemos a que concluya ese día, rindan su protesta y a partir del día 2 comience, ¿no? A cada quien a empezar a echar a andar esta nueva maquinaria, ¿no? Y yo deseo, por el bien de México, que realmente se logre cumplir el objetivo de esta gran reforma.
y el único beneficiado tiene que ser, pues, el pueblo de México. Maestro, en su labor docente, recuerdo que daba una clase de administración de los juzgados o algo parecido. ¿Es fácil administrar un juzgado como titular o un órgano jurisdiccional? Fíjate que yo tuve la gran fortuna de trabajar con en ese entonces, pues, el juez Ariel Alberto Rojas Caballero, a quien también le mando un saludo y que además, fíjate, la verdad me distingue con ahora su amistad. Claro. Y que bueno, pues después de ser juez, pues ya fue magistrado de circuito. ¿Y por qué lo menciono él en especial? Espero que no se me ofendan, ¿no? Los demás titulares que también tuve. Pero lo que pasa es que el doctor Ariel fue una persona que él se preocupó mucho por cómo administrar el órgano jurisdiccional. Y no nada más administrarlo, sino además liderarlo. Es decir, administración y liderazgo, ¿verdad? Okay. De un órgano jurisdiccional. Entonces, fíjate que cuando yo estuve colaborando con él en el juzgado, en aquel juzgado tercero distrito allá en Veracruz, que tiene su sede en Boca del Río, él precisamente desarrolló diversas técnicas de la administración, incluso de la iniciativa privada, pero esas técnicas de administración las bajó a lo que era un órgano jurisdiccional, es decir, en este caso el juzgado. Y esas técnicas de administración lo llevó a desarrollar diversos aspectos y centró la impartición de justicia en la persona de cada uno de los integrantes del juzgado, como eje rector de la organización propia del juzgado. Cosa que, pues, con todo respeto, pero muchos titulares, desgraciadamente, lo menos que tienen es de conocimientos es de administración. Podrán ser muy buenos juristas, y tener unas capacidades desarrolladas impresionantes, ¿no? Y saberse todas las ejecutorias de la corte, los criterios de la corte, porque además, pues, conozco, ¿no? Gente que tiene esa facilidad de estudio, ¿no? Y capacidad, pero desgraciadamente, fíjate que de administración del personal, nada más no se les da. Y es el gran problema. Incluso, yo me atrevo a afirmar, Juan Miguel, que en parte la reforma que estamos ahorita por consolidar el día 1 de septiembre próximo, se debió a tantos problemas que existen en los diversos órganos jurisdiccionales a nivel nacional por la deficiencia en la administración de la impartición de justicia. No la deficiencia en cómo se imparte justicia, sino en la administración de los órganos jurisdiccionales. Y entonces el doctor Ariel hizo un libro, precisamente, que se denomina Administración y Liderazgo de Órganos Jurisdiccionales. Y en ese libro, pues él desarrolló precisamente todos estos mecanismos de administración, ¿no? Y herramientas. Incluso, fíjate, en ese juzgado se usó la herramienta tecnológica Apstera, ahora sí que a la que teníamos acceso nada más. Pero con eso se logró hacer archivos, bases de datos, una serie de archivos donde se mantuvo alimentando todas las ejecutorias del juzgado para efectos de poder hacer una consulta simple, sencilla y tener digitalizada la ejecutoria para que sirviera como criterio o precedente en algún otro asunto. Además, era una consulta, se cuenta que estuvieras consultando el ius, ¿no? Y todo a partir de las herramientas muy limitadas, porque tú sabes que los órganos jurisdiccionales
en cuanto a su presupuesto, pues siempre han sido presupuestos limitados. Sí, totalmente. Entonces, y además, por ejemplo, tú no puedes agarrar a una computadora ahora sí que oficial, ¿no? De un órgano jurisdiccional y meterle programas, ¿no? Que puedas tú traer de otros lados. No, eso no está permitido. Entonces, la unidad informática tiene mucho control respecto de esto. Hay políticas muy Y entonces solamente puedes hacer uso, pues, de Word, ¿verdad? Y de las herramientas que te da, ¿no? El Office. Y el Office que te instala el propio consejo. Bueno, que te instalaba, ¿verdad? Entonces, realmente, a mí, en lo personal, me fascinó poder tener ese estudio que el propio doctor Ariel nos hizo el favor de transmitir, para que entonces desarrollamos ciertos mecanismos de control y de trabajo, y con ello abatimos rezago, logramos que el personal que nunca había salido antes de las 10 de la noche, de lunes a viernes, pues por lo menos se pudiera ir en las tardes, 4 o 5 de la tarde, y ya estar con sus familias. Y el rezago y las cargas de trabajo que habían se bajaron, se abatieron, ¿verdad? Y curiosamente, cambian bueno, de hecho, el doctor Ariel, él logra entrar como magistrado o quedar como magistrado, lo adscriben aquí en Guanajuato, en un tribunal colegiado, no me acuerdo cuál, ya como magistrado, deja el juzgado, llega la persona que lo sustituye y dice, no, aquí esto de la administración, no sé de qué se trata, y empieza lo que estaba organizado, lo empieza a desorganizar, man. Y entonces, este juzgado vuelve a caer en caos. Fíjate, bien curioso, ¿eh? Y ahí está la prueba entonces, prueba fehaciente, que si tú implementas mecanismos de administración y sobre todo de liderazgo en un órgano jurisdiccional, por supuesto que va a caminar con números y con el personal siempre bajo perspectivas muy buenas. Pero si tú no le introduces mecanismos de administración, estás condenando a que sea un órgano jurisdiccional como los que están aquí, con un rezago impresionante, ¿no? Que los auxilien y de todos modos. Y de todas maneras no salen avante. ¿Qué sigue para David Rentería Trujillo? ¿Ha pensado en escribir? ¿Le gustaría ser juez o magistrado en el 2027? ¿Va a dedicarse por completo solo a la docencia? ¿Qué proyectos? ¿Qué sigue para una persona que pues, ha pisado ya bastantes terrenos, bastantes espacios? Fíjate que ha habido personas, sobre todo familia y personas muy cercanas a mí, que cuando yo anuncié, ¿no? En primer lugar a mi señora esposa, esta idea de ya retirarme, ¿no? De la función jurisdiccional, pues lo primero que me dijeron es, oye, espérate, estás muy joven, ¿no? Pues yo registré una antigüedad, bueno, me reconoció el ISSSTE una antigüedad de 32 años de servicio, ininterrumpidos. Y yo la verdad es que tuve dos compañeros muy cercanos que tuvieron problemas de salud muy serios. Y yo no sé por qué razón, empecé a sufrir ya un poco la carga de trabajo. Pero ¿sabes qué? Juan Miguel, esto creo que no lo he platicado ni con mi señora esposa, pero hay una realidad. Fíjate que yo comencé hace más o menos como unos 3 años antes de tomar la decisión de retirarme. Yo empecé a sentir ya que mi cuerpo, ahora sí que mi mente, las cargas de trabajo, man. Sí. Y yo también comencé a ver que pues las capacidades de estudio cada vez, en mi caso, ¿verdad?
iban mermándose en mi organismo. Desarrollé por ahí una enfermedad, digo, estoy controlado, no tengo ningún problema con eso, pero luego se asocia a que veo a dos compañeros que empiezan a tener problemas de salud y muy serios. Entonces yo dije, a ver, yo creo que después del Poder Judicial de la Federación también debe de haber otra vida. Entonces, mis condiciones personales se fueron alineando de manera tal que llegó un momento en que yo dije, a ver, yo todavía tengo un grado de salud muy alto como para poder terminar esta etapa de mi vida, concluirla, y concluirla pues de la mejor manera, ¿verdad? Que es con salud todavía, pues obviamente no una edad tan mayor. Y entonces fue que decido jubilarme, porque además yo ya alcanzaba mi jubilación. Entonces lo hago. Actualmente pues estoy en esa condición, ¿no? Y me continúo dedicando a lo que es la docencia, prácticamente al 100%, ¿verdad? No voy a la universidad a dar, o sea, yo no doy clases en la facultad, digamos, de Derecho, pero sí en clases de posgrado. Y estoy ahorita dedicado a eso, y desde luego también ya cumplí el receso que tenía yo que cumplir, y por lo tanto actualmente ya estoy también dando asesoría legal, pues principalmente en lo que es el juicio de amparo, ¿verdad? Pero pues bueno, sigo estudiando, y entonces ahora me estoy preparando para poder ya incursionar, digamos, de lleno en el ámbito de la postulación, ¿verdad? ¿Es lo que más le gustaría? Pues digamos que son mis proyectos, ¿no? Es mi proyecto, asesorías, y entrarle poco a poco, pero entrarle a la postulación. Y o sea, a la postulación me refiero a litigio. Sí, claro, claro. Y y pues seguir dando clases, ¿no? Es eso. Sí hubo personas que me dijeron ahora para esta contienda, ¿no? Oye, David, creo que reúnes requisitos, los perfiles, además, bueno, quien me conoce sabe que yo me preparé durante años, sobre todo en el tema, bueno, en lo jurídico, pues desde luego, pero también en el tema de la administración. Sí. Y me preparé mucho, no nada más en la cuestión del tema propio, ¿no? De los conocimientos de administración, sino también mentalmente, ¿no? En el grado de madurez, ¿no? Para llegar a un cargo de estos. Pero yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Y pues nuestro Señor así lo dispuso, ¿no? Que yo cumpliera con esta encomienda hasta ahí. No se me dio más allá otra oportunidad. Tal vez yo llegó un momento en que ya no la seguí buscando. Y creo que en esa parte ya cumplí mi cometido. Entonces, decidí no participar en esta elección. Creo que ya no me lo merezco yo como David Rentería, el someterme nuevamente a estos ritmos de trabajo, a ese estrés, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, híjoles, vieras de ver qué padre se siente estar en casa, esperar que llegue tu señora después de trabajar y recibirla, ¿no? Y no lo hago con la comida ahí hecha, porque yo eso sí no se me da la cocina, pero por lo menos sí el comer juntos, el platicar, el planear hacer una u otra cosa en las tardes, ir al cine a la hora que queramos, y los fines de semana, pues desde luego seguir disfrutando, ¿no? Y hay un punto también que yo siempre me ha gustado mucho, que es viajar. Entonces yo, en cuanto tengo oportunidad, yo me doy mis escapadas, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que a mí ahorita en este momento me llena, y creo que es lo que me está haciendo ser feliz.
y creo que debemos de ser felices, ¿no? Nosotros creo que como personas tenemos que buscar eso, ¿no? A mí me hizo muy feliz los 32 años que le dediqué al Poder Judicial de la Federación, ¿no? En esa partecita de la maquinaria, ¿no? De impartir justicia a la que uno dedicó bastante tiempo, siempre lo hizo con mucha felicidad, ¿no? Fue una verdadera satisfacción estar de este lado del escritorio, pues ahora sí que contribuyendo, ¿no? A lo que es la impartición de justicia en ese engrane, ¿no? Muy pequeño, pero bueno, ahí asociado con, pues, la formación, ¿no? De grandes funcionarios que hoy en día todavía están en funciones, ¿no? Y incluso, pues aquí estás tú también. Seguimos, ¿no? batallando. Como parte de ello. Eso es lo que a mí me ha hecho feliz, y yo la realidad es que ahorita estoy dedicado a seguir siendo feliz, y esto es lo que me hace ser feliz. Ya regresar a la función, híjoles, la verdad es que siento que perdería mucho de lo que en este momento ya tengo, ¿no? Entonces, yo creo que no, ni en el 2025 ni para el 2027, ¿no? Dicen por ahí que nunca digas de esta agua no de beber, por eso no me puedo yo atrever a decir, no lo voy a hacer, pero en este momento no está en mis planes. No lo den por muerto, pero no es su intención. ¿Escribir? ¿Le gustaría escribir? ¿Y qué? Sí, claro, mira. Porque la escritura es fantástica también, sí, para toda esta gente que ha tenido tantas vivencias como el doctor David Rentería. Sí, claro, por supuesto, sí hay muchas vivencias buenas, también vivencias malas, negativas. Y algún día tengo ganas, tengo muchos deseos de poder incursionar en eso. Tengo por ahí ya algunos ensayos hechos, inclusive, pues, ahora que hice el doctorado, también estuve por ahí haciendo ya alguna labor. No lo concreté, tuve otra opción de titulación, la aproveché para efectos de obtener el grado, pero no descarto, ¿no? El poder dar continuidad a esos proyectos que ahí tengo. Pero sí me gustaría mucho, y no nada más en cuestiones personales, sino también en cuestiones jurídicas, ¿no? Creo que pues hay mucho que poder aportar, ¿no? A toda la comunidad, ¿no? De la abogacía, ¿no? Vamos a ir cerrando este podcast nocturno al que nos hemos venido acostumbrando con grandes juristas libres, como el doctor David Rentería Trujillo, pero no sin antes pedirle que nos dé un mensaje especial para los estudiantes de Derecho. Hay momentos de desánimo, momentos de desaliento para todo estudiante de Derecho, momentos de sacrificio económicos, de tiempos de familia. Muchos estudian con bebés ya prácticamente en brazos, otros con precarias condiciones, otros con, sin duda, sacrificios propios. Y actualmente hay mucha confusión en torno a que si hay muchos abogados, si ya no conviene, si conviene, en torno si la impartición de justicia va hacia abajo, va hacia arriba. Pero un hombre de la talla del doctor, pues en su trayectoria, sin duda podrá recoger varios signos distintivos de lo que pudiera servir para un estudiante de Derecho. Por eso me atrevo a pedirle un mensaje especial para todos ellos. Pues, bueno, en principio, decirles, ¿no? Que cuando alguien decide estudiar esta carrera de Derecho, la cual, por cierto, pues hay muchas razones por las cuales se ha intentado, ¿no? A lo largo de muchos años minimizar en cuanto a su grado de importancia, incluso de trascendencia. Sin embargo, yo les voy a comentar que en mi caso muy particular, desde muy joven, yo dije, voy a ser abogado. ¿Por qué razón? No, en mi caso no fue que, porque yo quería defender a los minusválidos, ¿verdad? O defender a la gente humilde. No, o sea, yo no tenía esas visiones. Simple y sencillamente, yo decía que yo quería ser abogado. Y fíjate, ahí hubo una cuestión con mis padres, porque mi padre fue persona que trabajó para Petróleos Mexicanos, él actualmente ya es jubilado,
Pero él me decía, David, estudia una ingeniería, porque es la manera en la cual yo te voy a poder apoyar para que pues tengas, ¿no? Un trabajo, ¿no? Dentro de lo que es Petróleos Mexicanos, que pues es una empresa, la verdad, pues muy buena, ¿no? Entonces, yo a pesar de que mi padre me exigió y además me mostraba, ¿no? Un camino prometedor a mi futuro para desarrollarme como persona ya profesionista, yo jamás desistí de esa idea que tuve desde muy pequeño. Yo recuerdo estar todavía por ahí a los inicios de la primaria, luego secundaria, y yo siempre, nunca quité el dedo del renglón de decir, yo quiero ser abogado, y abogado y abogado. Bueno, por ahí, entonces, yo lo que les recomiendo es jamás desistan de su sueño, jamás desistan de la idea, ¿verdad? Que en algún momento se puedan formar. El que ustedes digan, yo quiero ser abogado, que sea porque realmente tengan la convicción del servir, del servicio, ¿verdad? Esta profesión muy, muy, muy bonita te da esa gran oportunidad y grandes satisfacciones, ¿verdad? De servir. Es cierto, como abogado postulante, pues tú tienes que cobrar, ¿verdad? A tu cliente, pues un honorario por tus servicios, pero que no sea el factor detonante, ¿no? Sino que realmente, si tú quieres estudiar esta carrera, estúdiala por convicción. No desistas, ¿no? A pesar de que te digan, no, es que ya hay muchos abogados, hay abogados que andan de taxistas, hay abogados que tienen su puesto de taxi, y no por desmejorar estas labores, ¿no? Desde luego, son muy dignas, pero muchas de las veces son los argumentos que utiliza la misma gente, incluso a veces hasta la misma familia, para hacer que uno desista de la idea de tomar esta profesión. Entonces, no desistan. Ahora, es cierto, para nosotros los abogados, hoy en día se vienen panoramas muy complicados. ¿Por qué? Bueno, pues porque el derecho está cambiando de manera prácticamente total, ¿no? De unos años para acá, la profesión ha tenido una transformación impresionante en los diferentes rubros o en las diferentes materias, ¿no? No nada más el tema del Poder Judicial, sino también el tema de las diversas materias sobre las cuales existe la carrera esta de Derecho, ¿no? Materia civil, ahora con el nuevo Código Federal de Procedimientos Civiles y Familiares, que ya, al menos en la Ciudad de México, ya está en función. Tenemos que, pues al 2027 ya tiene que estar a nivel nacional. Entonces, esto va a ser una revolución, ¿verdad? Ustedes ya lo vieron en materia penal, pues el procedimiento penal inquisidor, como ahora lo identifican, contra ahora el nuevo sistema penal oral y adversarial, ¿verdad? Que es el que está actualmente en vigor. Y es un cambio total. Pero, pues a todos estos cambios, a todas esas transformaciones nos tenemos que adaptar. ¿Cuál es la recomendación? Hay que seguir estudiando. No podemos dejar de estudiar ni un día, ¿verdad? Porque prácticamente, ahora sí que el derecho está actualmente, siempre se ha transformado, pero ahorita está transformándose en pasos agigantadísimos, ¿no? La inclusión oral, ¿no? Los juicios orales también es otro tema. Hay a quienes no se les facilita hablar, hay quienes les impone, ¿no? La figura del juez, ¿no? Del juzgador ahí, que por cierto los ponen en tribunas, ¿no? Que yo creo que también eso debiéramos de bajarle un poquito, ¿no? Ahora sí, como dicen por ahí, yo creo que la impartición de justicia debe de bajársele unas 2, 3 rayitas, porque la realidad no creo yo que sea necesario poner a los juzgadores en púlpitos, ¿no? Allá arriba, ¿no? Es que es para que se vean. Pues yo creo que basta con que estén ahí al frente, ¿verdad? Y que digan una placa ahí, ¿no? El juez, ¿verdad? Y es más que suficiente. Porque todos estos son signos también, ¿no? Y creo yo que si la finalidad o una de las finalidades del Poder Judicial
llámese a nivel federal o a nivel estatal o incluso municipal, es acercar la impartición de justicia al pueblo, pues yo creo que también debe de despojarse, ¿no?, de algunas cuestiones como son estas, ¿no?, de los símbolos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir estudiando. Los que ya son abogados tienen obligación de seguir estudiando. Es complejo porque hay que invertir, ¿verdad? Las escuelas públicas son muy pocas las que tienen o que dan una opción de estudios de posgrado. Casi por lo general son instituciones privadas las que pues generan diplomados, cursos de actualización, sí, maestrías, doctorados. Pero yo creo que tienen ese gran compromiso, ¿no?, los abogados que ya se encuentran en la labor de seguir actualizándose, ¿no? Si no es por su propia cuenta, pues tienen que buscar ir a las instituciones. Pues muchas gracias. Este podcast con el doctor David Rentería Trujillo da para mucho más. Siempre es insuficiente el tiempo, se nos fue muy rápido. Prácticamente ya 1 hora con 40 minutos. Bastante, creo que ha sido uno de los podcasts más largos que hemos tenido. Y bueno, seguramente lo estaremos invitando en una próxima ocasión. Estaría interesante que compartiéramos este podcast con alguien más, invitaremos por ahí a alguien. Sería muy interesante, fíjate, para un tema en concreto, fíjate que, ¿no?, sí, Juan Miguel, sería muy interesante hacer ese ejercicio. Y no nada más 2, 3, pueden ser 4, 5, los que quepamos, ¿verdad? Casi los que hemos aquí estado presentes, ¿verdad? Sí, con mucho gusto. Es un honor para mí haberlo tenido. No, Juan Miguel, realmente créeme que para mí es el honor. Créamelo, jamás había yo estado en una situación como esta. No es fácil, nunca va a ser fácil saber que está una cámara ahí, pero incluso yo a los alumnos les digo, ¿verdad? Luego en broma, ¿verdad? Ahí prendan la cámara, ¿verdad? Cuando voy a hablar de algo que quisiera que quedara grabado, pero la realidad es que no lo hacen y pues bueno, es complicado a veces. Pero pues aquí estamos, te agradezco muchísimo la invitación y ojalá no sea la última y haya oportunidad de poder seguir platicando. Sobre todo también temas, ¿no?, jurídicos que le pueden resultar de mucha importancia a toda la comunidad, ¿no?, de la abogacía, no nada más aquí en Nayarit, sino a nivel nacional, ¿no? Que esto puede ser que nos veamos ahora sí que en todo el mundo prácticamente. Contenido universal. Así es. Pues muchas gracias a todos, nos veremos muy pronto. Hoy tuvimos al doctor David Rentería Trujillo con nosotros, un invitado de lujo que seguramente estará muy pronto de regreso con nosotros, debatiendo ya algún tema con algún otro compañero que ha también participado en algún podcast, pero mientras seguiremos dando esta vuelta con juristas libres como él y como otros que han estado en este podcast, aportándonos lo más importante que por el momento está en boga de todos, que es la trayectoria de todas estas grandes personalidades, quiénes son, qué han hecho y a qué aspiran. Gracias, buenas noches. Gracias.